Hola, bienvenidos a una nueva lección sobre el sistema de gestión académica Sauce Academos. Mi nombre es Sandy Núñez Padrón, soy profesor e instructor e ingeniero en ciencias informáticas. Comenzamos, como siempre, recordando las acciones comunes del sistema de gestión académica Sauce Academos, que son fácilmente identificables por este conjunto de iconos que le mostramos en esta imagen. También recordemos que el componente planes de estudio permite gestionar los diferentes planes de estudio de las especialidades modalidades atendidas por el MINET, así como sus respectivas versiones y programas de estudio. Igualmente, vamos a recordar que para acceder al componente debemos iniciar sesión con una combinación de usuario y contraseña. Si aún le queda una duda de cómo hacerlo, pues puede hacerlo o puede saldarla consultando la lección 1.2, nuestra lección 1.2, o bien el manual de usuario del sistema de gestión académica Sauce Academos. Una vez dentro del sistema veremos una pantalla como esta, donde debemos seleccionar la opción planes de estudio. Este componente, una vez seleccionado y que hemos marcado en rojo en esta imagen como siempre para que usted tenga una mejor referencia, pasaremos a esta otra pantalla donde tenemos un menú lateral en el cual aparecen cada una de las acciones que podemos hacer agrupadas. En este caso tenemos las agrupaciones diseño, carrera, programa de estudio y configuración. Pasemos entonces a recordar que estas agrupaciones siguen un flujo de trabajo específico. Debemos primero pasar eh, por la agrupación configuración, luego ir a la agrupación carrera, luego venir a programa de estudio, luego a diseño y por último regresar a carrera. Precisamente en la lección de hoy vamos a regresar a la agrupación carrera para específicamente hablar de las especialidades modalidades atendidas por el MINET, o sea, cómo las podemos configurar. Recordemos que ya anteriormente habíamos creado las especialidades, pero no especialidades modalidades, pero no la habíamos configurado porque dependía de otros elementos que íbamos a ver posteriormente y que ya hasta este momento hemos visto. Por lo que nuestro objetivo con esta lección es que usted al finalizar pueda gestionar las especialidades modalidades atendidas por el MINET a partir de los elementos de la agrupación configuración, así como las relaciones nivel educativo, educación, tipificación de la educación, relación de la cual también hemos hablado en ocasiones anteriores. ¿Qué contenido veremos? Bueno, estaremos hablando sobre las especialidades modalidades atendidas por el MINET, cómo gestionarlas y también de cómo configurar la relación nivel educativo, educación, tipificación de la educación de una especialidad modalidad. Como bibliografía, hemos utilizado el manual de usuario del sistema de gestión académica Sauce Academos, específicamente el componente plan de estudio, un manual publicado por la Universidad de las Ciencias Informáticas en el año 2022 y el contenido que veremos hoy está relacionado entre las páginas 45 y 51 de este manual. Igualmente, seguimos trabajando con la metodología para la elaboración de un plan de estudio del ICCP publicado en el año 2016 y el marco jurídico del Ministerio de Educación de la República de Cuba sobre los planes de estudio publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Entrando en materia, vamos a recordar que en la agrupación carrera, en este caso, teníamos la opción especialidad y anteriormente habíamos hablado de lo que podíamos hacer en la etiqueta de especialidades. Pero ahora, en el caso de la lección de hoy, vamos a hablar de qué podemos hacer en la etiqueta especialidades MINET, que hemos marcado en rojo, la opción que usted debe seleccionar después de seleccionar la opción especialidad en este menú lateral. Bueno, una vez seleccionada esta pestaña, podemos ver entonces el listado de especialidades que han sido configuradas para el Ministerio de Educación de la República de Cuba. Si nos falta alguna, bueno, sencillo, como en ocasiones anteriores, seleccionamos la opción añadir, que como siempre marcamos en rojo para que usted tenga una mejor referencia y que está ubicada en la esquina superior derecha y está identificada, por supuesto, por el icono de la opción común añadir. Una vez seleccionada esta opción, entonces vamos a ver una pantalla muy parecida a esta, en la que usted debe entonces introducir los elementos de esa especialidad del MINET que va a configurar o que va a añadir. Y aquí entonces debemos especificar el nombre de la especialidad, el tipo de especialidad, y en este caso tenemos si es modalidad o si es especialidad propiamente. En el caso de que sea modalidad, pues entonces obviamos los elementos código de la especialidad, rama y familia. Y pasamos entonces a configurar la relación de nivel educativo, educación y tipificación de la educación para esta especialidad que estamos creando. En este caso, estamos hablando de la especialidad primaria, el ejemplo que estamos poniendo en esta imagen, y vemos que hemos configurado que la especialidad primaria se puede impartir en el nivel educativo primaria, en la educación primaria, en la tipificación de la educación primaria. Al igual que se puede impartir también en el nivel primaria, educación especial, tipificación de la educación primaria. Igualmente, se puede impartir
en el nivel primario, educación técnica y profesional, tipificación de la educación, oficios. Y bueno, entonces, una vez configurados estos elementos, recordemos que tenemos la opción común eliminar también en la columna opciones de esta tabla que tenemos acá, para que usted, si usted se ha equivocado a introducir los datos, pues entonces pueda eliminarlo y volver a añadir los datos correctamente. O si ha añadido uno de más, pues lo puede eliminar fácilmente. Una vez introducidos los datos correctamente, podemos dar clic en la opción aceptar y queda pues añadida la especialidad modalidad de la especialidad o modalidad del MINEP. Pero vimos el ejemplo para una modalidad. Vamos a ver el ejemplo ahora para una especialidad. En este caso hemos puesto un ejemplo, agronomía, ¿verdad? Recordemos, hay algunos campos que están marcados con asterisco en rojo, que significa que son obligatorios, al igual que en la pantalla anterior, son los mismos, o sea, la especialidad, el tipo de especialidad, el nivel educativo, la educación y la tipificación de la educación para el caso de que sea una modalidad. En caso de que sea propiamente una especialidad, pues entonces están marcados en rojo el nombre de la especialidad y el tipo de la especialidad, igual que el caso anterior, pero entonces también se marcan en rojo, o sea, con un asterisco en rojo, o sea, que son obligatorios, el código de la especialidad, la rama y la familia, además de los elementos anteriormente mencionados, o sea, nivel educativo, educación, tipificación, nombre de la especialidad y tipo de especialidad. En este caso, como hemos seleccionado el tipo de especialidad, pues entonces podemos introducir el código de la especialidad y la rama a la que pertenece, así como la familia a la que pertenece esta especialidad que estamos insertando en el sistema. Luego, al igual que en el caso anterior, pues entonces introducimos la combinación de nivel educativo, educación y tipificación de la educación, que es estas que tenemos aquí abajo, y en este caso, en este ejemplo, hemos puesto el nivel medio superior, educación técnica y profesional politécnico, que es donde se imparte esta especialidad. Repito, esto es solamente un ejemplo, puede coincidir o no con realidad, es simplemente para ilustrarlo. Una vez introducidos todos estos datos, también tenemos la opción eliminar, pues si nos hemos equivocado con la opción común, eliminar. Y bueno, ahora sí, una vez introducidos todos los datos, podemos dar clic en la opción aceptar y se crea esta especialidad del MINEP. Podemos entonces pasar a configurar esta especialidad que hemos creado. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que existe una opción común, configurar, identificada por la rueda dentada. Y tenemos aquí este elemento, configurar, este icono, lo tenemos para cada uno de los elementos de este listado. Eso significa que podemos configurar cada una de las especialidades del MINEP que aparecen en este listado. Repito, este listado son solamente ejemplos, o sea, son elementos creados al azar en el sistema para poder ilustrar, no tienen por qué coincidir con la realidad. Luego de seleccionar la opción configurar de uno de estos elementos del listado, entonces nos aparecerá una pantalla como esta, donde debemos seleccionar la combinación de nivel educativo, educación y tipificación de la educación que creamos a la hora de añadir la especialidad del MINEP en la funcionalidad anterior que explicamos. Recordemos que para primaria habíamos creado todas estas tres combinaciones, por tanto, en este caso vamos a seleccionar una para poder configurarla. Por eso acá está la aclaración de que aquí se muestran las combinaciones asociadas en añadir especialidad del MINEP. Recuerdo, en este ejemplo, siguiendo el ejemplo de la especialidad del MINEP que hemos añadido, que es primaria, habíamos dicho o habíamos configurado tres de relaciones de nivel educativo, educación y tipificación de la educación, que son las mismas que mostramos aquí, que se muestran aquí, por supuesto, porque estamos trabajando con el mismo elemento, y seleccionamos una de esas combinaciones y luego damos clic en el botón siguiente, a partir de lo cual se mostrará el segundo paso de esta opción, que consiste en pues entonces hacer otras combinaciones. ¿Ya? Vamos a decir en este caso que esta especialidad del MINEP se va a impartir o se va a recibir en un tipo de curso, en una modalidad de estudio y con una versión de plan de estudio, o con una versión de plan de estudio específicamente. Y entonces podemos decir, por ejemplo, en este caso, para que esta especialidad que es primaria la vamos a impartir en el curso regular diurno de manera presencial con la versión de plan de estudio primaria 2021. Pero podemos añadir más elementos, por lo que podemos decir también que en el tipo de curso regular diurno, en la modalidad de estudio presencial, se va a impartir también esta especialidad, pero con la versión de plan de estudio del 2020 y así sucesivamente. O sea, del 2020 de ese plan de estudio, evidentemente, y así sucesivamente. Por lo tanto, por eso es muy importante, como veíamos, que en la versión de plan de estudio o en la versión de la asignatura o del programa de estudio puedes tener nomenclaturas, así como en la versión de plan de estudio, nomenclaturas únicas para que sea fácilmente identificable en el resto del sistema
la versión de plan de estudio, en este caso, que tenemos que seleccionar. O sea, que pueden existir varias versiones de plan de estudio, volviendo al ejemplo, para diferentes tipos de cursos o modalidades, o para un mismo tipo de curso o una misma combinación de tipo de curso y modalidad de estudio. Por tanto, podemos tener la versión primaria 2021 para el curso regular diurno en modalidad presencial, pero también podemos tener la versión primaria 2020 para el curso regular diurno con la modalidad presencial, y así sucesivamente. Repito, es un ejemplo solo para ilustrar. Una vez introducidos estos elementos, recuerden que tienen la opción eliminar por si nos hemos equivocado en los elementos que hemos añadido a esta tabla. Y ahora sí, si tenemos todos los elementos ya bien configurados, entonces podemos dar clic en el botón aceptar y se configura de esta manera la especialidad del MINET. Podemos entonces llegar a la conclusión de que la agrupación diseño permite gestionar las especialidades modalidades que son atendidas por el Ministerio de Educación de la República de Cuba a partir de varios elementos, como pueden ser los elementos que se gestionan en la agrupación de configuración, así como la relación nivel educativo, educación, tipificación de la educación. De esta manera llegamos al final de nuestra lección de hoy, lección con la cual concluye el estudio del componente planes de estudio. Ha sido un placer acompañarles y les espero en una próxima lección sobre el sistema de gestión académica Sauce Academos.